Bienvenidos a una emisión más de Educación Viva. Mi nombre es Lili Guerrero y en esta ocasión me gustaría compartir contigo algunas realidades del homeschooling. Hablando de realidades, la realidad es que muchas familias hoy día se están sumando a este estilo de vida de educar a sus hijos en casa. Algunos por convicción y otros como respuesta a este fenómeno, a esta pandemia que ha surgido en diferentes países y que ha obligado a los padres de familia a tener a sus hijos las 24 horas del día con ellos. Por eso es que este video va enfocado a que familias que están pensando en iniciar este estilo de vida, tal vez orillados por esta situación de la pandemia, o algunas otras que están comenzando por convicción, pues puedan darse cuenta desde ahora que están a punto de comenzar o que ya llevan un poco de camino recorrido, pues algunas de las realidades que se presentan en la educación en casa, en el famoso homeschooling. Claro que todas estas realidades no tienen un orden cronológico, no tienen un orden de relación, en realidad son algunos aspectos y algunos puntos que creo que pasamos por alto al momento de educar en casa. Por eso me gustaría, pues, que no lo tomaras así como una lista muy específica, con puntos muy específicos, con una secuencia muy ordenada, sino que lo tomes más bien como algunos principios que hemos omitido, hemos pasado por alto a lo largo de este tiempo que llevamos educando en casa. No sé si estás por comenzar este estilo de vida de educar en casa o si ya tienes camino recorrido. No está de más replantearte algunos aspectos de estas realidades. Voy a comenzar con la primera y creo que me gustaría que la meditaras, que la analizaras y que la pusieras ahora sí que en el plano de la reflexión para que puedas actuar conforme a lo que tu conciencia te dicte. En primer lugar, creo que es algo muy claro, algo muy evidente que no pasamos desapercibidos, y esa es la carrera que sentimos, una carrera contra reloj. Cuando nosotros empezamos a educar en casa a nuestros hijos, sentimos que debemos ir al ritmo al que va el sistema. Es decir, un ritmo que no se detiene, un ritmo que está previamente calculado para terminar en ciertas etapas. Es un ritmo que ciertamente rompe con muchos principios naturales del aprendizaje, como es el ritmo, como es el estilo, como es incluso el gusto, el interés, las habilidades propias, los talentos e incluso la creatividad. Me gustaría aquí, en este primer punto, en esta primera realidad, poner un poquito el contraste entre lo que se vive normalmente en un sistema y lo que nosotros en casa normalmente hacemos, y lo hacemos muchas veces mal, pensando que estamos haciendo lo mejor por nuestros hijos. Yo voy a comentar rápidamente este primer punto como uno que tiene todo el sentido. Es decir, nosotros sabemos que el sistema marcha a un ritmo. Los niños ingresan al sistema educativo, pasan por ciertos grados, ¿verdad? Cumplen años escolares, cumplen ciclos escolares, y dentro de este ciclo escolar, pues cumplen un programa educativo, un plan, tienen contenidos específicos que deben aprender, tienen habilidades específicas que deben desarrollar. Y la realidad es que comienzan desde muy temprana edad, y cada vez más temprana edad. Nuestros hijos ya son casi hijos del sistema cuando empiezan a ser adoctrinados realmente, esa es la palabra, por el sistema desde que son muy pequeños. Digo, ya la educación inicial lleva bastante tiempo implementada en el sistema educativo, y muchos papás confieren la autoridad que tienen de esta formación de sus hijos a la escuela, a las instituciones. Entonces vemos que en esta primera realidad encaja una situación muy peculiar. Nosotros somos
muchas veces quienes ya en casa, separados del sistema educativo, seguimos corriendo al ritmo del sistema, aunque ya no estamos propiamente rindiendo cuentas a él. Sabemos que las certificaciones para nuestros hijos son hasta los 10 años o 15 años para secundaria. Así que empezamos esta carrera, ¿verdad? Esta carrera en casa de fijar horarios, de fijar metas, de fijar ciertos contenidos, habilidades y demás cosas que nuestros hijos deben desarrollar para estar a la par de aquellos iguales que están escolarizados. Cierto es que mucho en la escuela en casa se habla de respetar el ritmo de aprendizaje de nuestros hijos, de respetar sus procesos naturales, de respetar sus gustos, sus intereses, de potencializar sus habilidades, sus talentos, pero en la práctica, la primera realidad que afrontamos es que esto no sucede, no cuando estamos contra reloj igual que el sistema educativo, tratando de llevar a nuestros hijos en el vaivén de la vida, tratando de perseguir estos objetivos, estos estándares que van a dictar el perfil de egreso que nuestros niños deben ser. Por eso me gustaría invitarte y que reflexiones sobre este primer aspecto. Es verdad que tienes que estar corriendo contra reloj para formar a tus hijos a la medida que el sistema impuso, o en casa puedes hacer una diferencia, o en casa puedes de verdad zafarte por completo de esta esclavitud al sistema que te hace creer que tus hijos necesitan ser algo que realmente no son, que tus hijos necesitan desarrollar esta cantidad de conocimiento y de habilidades que ni siquiera sucede, para ser sinceros, ni siquiera en el sistema educativo, ni siquiera en el sistema escolarizado, pero que de verdad es innecesario. Me gustaría que te replantearas esta pregunta de si es necesario estar corriendo contra reloj. La segunda realidad tiene que ver con la primera, pero en esta segunda realidad me gustaría puntualizar un poco más sobre un aspecto, y esto es que mucho se habla de que una de las grandes oportunidades que tenemos de educar a nuestros hijos en casa responde a poder respetar este proceso de aprendizaje, el ritmo de aprendizaje, el estilo de aprendizaje, incluso poder ser respetuosos y atender las necesidades de nuestros hijos respecto a sus gustos, intereses, respecto incluso de sus talentos. Por eso me gustaría que en esta segunda realidad fuéramos muy claros. No podemos gozar completamente o plenamente de este principio si estamos supeditados a un programa o a un plan de estudios. La realidad es que ambos se contraponen. Nosotros, los que educamos en casa sin currículo, podemos darnos cuenta que hay momentos en un día donde surgen muchas preguntas del niño, donde su fase de curiosidad está como en un espectro muy amplio y donde su acercamiento a cada situación le formula una pregunta. Pero también hay momentos en los que debemos reconocer que nuestros hijos no presentan ningún tipo de curiosidad hacia algo específico, hacia algo concreto, ¿sí? A veces quieren estar jugando todo el día, a veces quieren estar sentaditos, dibujando, coloreando. Hay momentos en los que están como muy sensibles a escuchar sobre ciertos aspectos que les provocan curiosidad, pero hay ocasiones en las que ellos sencillamente se sienten satisfechos con lo que saben. Por eso es que no podemos decir que una familia que educa bajo el rigor, porque ciertamente es que aunque digan que son planes muy flexibles o currículos que te permiten
seguir el ritmo de aprendizaje de tu hijo. La realidad es que estar supeditados a estos programas sí te va a impedir que puedas dar completa libertad a tu hijo. La realidad es que necesitan nuestros hijos de verdad gozar de esa libertad en el momento de aprender. ¿Por qué? Por una cuestión muy importante. Yo no estoy hablando de niños que ya tienen quizá habilidades para la lectura, que ya están en una etapa de formación, que pudiera ser más estructurada, ¿no? Digamos después de los 7 años. Yo estoy hablando aquí de niños que pues desde que nacen y están en el entorno de casa, desde que interactúan con sus papás, con sus hermanos, con su familia, que comienzan con interacciones cada vez más abiertas, ¿no? O más externas a la casa, pero que se dan de igual modo a su ritmo. Yo estoy hablando de estos niños que están en una edad tan primordial de su formación, en la que más bien debiéramos concentrarnos, más que en seguir currículos y planes y programas, enfocarnos en desarrollar su carácter. Sí, es cierto que de nada les va a servir almacenar tanto conocimiento, desarrollar tantas habilidades, si al final del día nuestros hijos van a proceder de una manera poco ética, o si las situaciones que van a enfrentar en su día a día no van a estar impregnadas de los valores y fundamentos morales que hayamos impuesto de una manera natural, o que hayamos permitido impregnarse en la vida del niño en su día a día. ¿Sí? En esta segunda realidad me gustaría que reflexionáramos sobre por qué nos tenemos que agobiar al seguir un programa o plan de estudios si nuestra intención es respetar el ritmo, el estilo de aprendizaje de nuestros hijos. ¿Sí? Replanteemos esta posibilidad de prescindir por completo de algo que nos esté imponiendo, que deben conocer nuestros hijos. Creo que es una edad primordial, crucial, en la que nosotros, ayudándoles en la instrucción, pero del carácter, de otras situaciones que tienen que ver más con su vida interna que con lo decorativo, que puede llegar a ser todo lo demás, en ese sentido creo que nosotros podemos ayudarles más en casa, teniendo y gozando de sus primeros años al lado de papá y de mamá, de la familia, bajo una dirección, bajo una instrucción, bajo una corrección también, porque nuestros hijos no solo necesitan ser instruidos, necesitan ser corregidos, necesitan ser también disciplinados. Es cierto que todo esto es con amor, es cierto que todo esto se da en una atmósfera de paz, porque no podemos ser incongruentes, ¿verdad? Pero me gustaría que en esta segunda realidad, más que otra cosa, te replantearas si es necesario agobiarte por seguir un programa, o verdaderamente ser respetuoso de sus procesos, de su ritmo de aprendizaje, de su estilo de aprendizaje, que son dos cosas que pudieran parecer que se llevan bien, pero que en la práctica pueden ser verdaderamente contrarias. Es por qué nos agobiamos tanto en seguir un programa educativo si lo que intentamos es adaptarnos a esta filosofía que nos dice que nuestros hijos tienen sus propios gustos, sus propios intereses, y entonces nosotros queremos redirigirlos, brincándonos este proceso al cual aludimos que creemos. Es decir, nosotros podemos pensar que nuestros hijos efectivamente tienen la capacidad para autodirigir su aprendizaje, que tienen la capacidad de hacerlo basados en sus propios descubrimientos, en la curiosidad, que tienen toda esta capacidad para llegar al conocimiento por sus propios medios. Es cierto, nosotros lo hacemos, podemos asentar con la cabeza y decir, es cierto, yo creo que mi hijo necesita que yo respete sus procesos de aprendizaje, que respete su ritmo de aprendizaje, que respete el estilo de aprendizaje, pero en la práctica, cuando tenemos un currículo que tenemos que seguir,
Cuando tenemos una serie de contenidos que necesitamos presentarles, en muchas ocasiones estos interrumpen esta secuencia natural en la que ellos aprenden y entonces, ¿qué sucede? Que nos empezamos a agobiar por cumplir ciertos aspectos, porque es cierto que nuestros hijos no van a tener interés en muchas cosas todos los días como aparentemente parece ser, ¿verdad? Es bonito cuando empezamos a leer artículos en internet que nos hablan del homeschool y nos dice que todo el aprendizaje debe ser basado en el respeto al niño, en sus procesos de aprendizaje, en su ritmo de aprendizaje. Eso suena fabuloso. Y vaya, cuando estamos en casa, pensamos que nos va a ser muy claro el momento en el que nuestros hijos se van a interesar en algo. Parece que va a ser así como que me despierto, mamá, y quiero aprender del espacio. Y es el momento oportuno para que yo pueda aprenderlo. Y lo quiero aprender y quiero aprender esto. Y llega el siguiente día y ya quiero aprender otra cosa. Y la verdad es que no. La verdad es que pueden pasar días en los que nuestros niños permanezcan inactivos. Es cierto que parte de este proceso de crecimiento de nuestros hijos es un proceso que les va a llevar por el autodescubrimiento, por la curiosidad a conocer el mundo de manera natural. Eso es muy cierto, pero es muy cierto también que hay momentos en los que nuestros hijos sencillamente están conformes con lo que saben, no tienen ni la necesidad de conocer algo más, se sienten satisfechos con lo que hasta ese momento han podido entender y puede pasar cierto tiempo, es la realidad. Pero nosotros que decimos que respetamos el ritmo de aprendizaje de nuestros hijos, en realidad estamos brincándonos esta parte por ofrecerles contenido que tienen que aprender porque estamos nosotros obedeciendo a un plan de estudios. La verdad es que es muy difícil verdaderamente poder respetar el ritmo de aprendizaje de nuestros hijos cuando estamos supeditados a un programa educativo, a un plan de estudios. Es muy complicado. Es muy evidente para una familia que educa en casa y que ha por completo prescindido de este currículo o de un programa o de un plan, que los niños pueden experimentar momentos de mucho interés y pueden manifestar momentos también en los que simplemente están satisfechos con lo que hasta ese momento conocen. La realidad como papás es que debemos exponerles a una cantidad de situaciones, ¿verdad? Pero de manera natural, nada forzadas, nada por empujarles, sino algo que fluye naturalmente. Cuando el papá tiene el gusto por la lectura, la realidad es que los hijos empiezan a adquirir este gusto por la lectura porque saben que hay muchos elementos que están en juego en este momento y que hacen a papá o a mamá conocer más sobre un tema, poder entender más sobre algo, poder suplir una necesidad. Y con base en esto nuestros hijos pueden adquirir por imitación tal vez o porque llegan a entenderlo, la importancia de esto, pueden adquirir esto por su propia cuenta, pero no bajo el esquema de seguir un programa y un plan de estudios y luego decir que somos respetuosos de los procesos. La realidad es que nosotros no somos ni tan respetuosos de los procesos de aprendizaje, no somos ni tan respetuosos del ritmo de aprendizaje cuando estamos obedeciendo el plan o el programa que nos va a decir qué es lo que nuestros hijos deben conocer. La tercera realidad que me gustaría compartirte y que me gustaría obviamente que medites es que es cierto, ya hablaba yo del agobio por seguir un plan de estudios, un programa de estudios, pero voy a hablar en este momento del agobio que sentimos cuando tenemos que entrar a una fase que no sigue propiamente el curso natural, ni del aprendizaje ni de la vida. Es decir, yo sé que esto pudiera llegar a ser un poco de ruido, porque ciertamente es que no tengo nada contra el método educativo de María Montessori, por ejemplo, o miren, yo realmente no estoy de acuerdo en algunos puntos de su manera, de su filosofía educativa,
tampoco estoy completamente de acuerdo con la filosofía educativa, por ejemplo, de Glenn Doman, el famoso método Filadelfia, pero es cierto que tengo que no solamente decir que no estoy de acuerdo, tengo que dar mis puntos de vista de por qué no estoy de acuerdo. Y parte de eso es que todo lo que no es natural nos va a producir agobio. Todo lo que no es natural nos va a producir agobio. ¿Por qué? Porque pretendemos acelerar procesos en el niño. Es cierto, Glenn Doman decía que nuestros hijos tienen la potencialidad para ser genios y que de hecho lo son, y que entre más temprano intervengamos en su vida es mejor. De hecho, muchos de los principios de esta filosofía, más bien de este método educativo de Glenn Doman, pues es el que ha dado a luz el tema de la estimulación temprana, ¿no? Hemos escuchado mucho sobre estimulación temprana, sobre que entre antes intervengamos en la vida de nuestros niños, mejor. Pero cierto es que sin el sentido de criticar o de juzgar a nadie por esto, sí me gustaría ser muy clara que este método educativo fue muy duramente criticado, casi en su época. Salió incluso una serie de investigaciones en las que pudieron corroborar que no había una evidencia de que la estimulación temprana verdaderamente tuviera que ver con la formación de niños genios, como se prometía en el libro, ¿no? Es cierto que hacer un montón de cosas, de sobreestimular a nuestros hijos, lejos de ayudarles, les producía un daño cerebral porque estaban acostumbrados a recibir una sobreestimulación que no era ni natural ni propia. Es cierto que parte de la cuestión por la que yo no estoy de acuerdo con este método educativo, el de Glenn Doman, es que parte de la teoría de la recapitulación, ¿verdad? De la evolución, que decía que primero fuimos anfibio y por eso el niño tenía que arrastrarse, y luego que fuimos reptil y que luego fuimos mamífero y por eso teníamos que brincar por todas estas fases de desarrollo. La realidad es que su método ha sentado bases de la estimulación temprana, pero no son bases científicas. De hecho, le llaman a él o a esta teoría una pseudociencia, porque propiamente no está comprobada su eficacia. Ahora, con esto yo no digo que los niños no aprendan a leer, digo, sí aprenden a leer. Conozco niños que aprendieron a leer con el método Filadelfia para la lectura, o algunas otras habilidades. La verdad es que tiene principios que son buenos, que puedes observar en tu hijo. De hecho, yo hice eso, ¿verdad? Yo, en el tiempo en el que estudié mucho sobre su filosofía, su método y demás, puse a prueba diferentes estrategias que te dan. Me ayudó a abrir el panorama en ciertos aspectos. La verdad es que tiene muchas aplicaciones prácticas buenas, pero no todo está comprobado, ¿no? El tema de la estimulación temprana, por ejemplo, no es un tema que esté científicamente avalado. Por eso me gustaría llevarte a la reflexión respecto a esta situación, ¿no? La verdad es que quienes han optado por el método de Glenn Doman se han podido percatar que es un método que es demandante en tiempo, demandante en recursos que tienes que utilizar para poder llevarlo a cabo. Es demandante en muchos sentidos. Por eso es que puede bien producirnos agobio el hecho de no poder contar a veces ni con el tiempo que es recomendable, ¿no? Para comenzar, ¿no? Dice, entre más pequeño el niño, mejor es el resultado, ¿no? Y te venden la idea de que tu niño va a ser un niño genio y demás, y ahí está la mamá, ¿verdad? Más enfocada en hacerlo un genio que en cuidar el carácter de su hijo, el corazón de su hijo, que procurar la formación de otro tipo de cosas, porque ciertamente es que no podemos hacerlo todo. Y si le estamos dedicando mucho tiempo a hacerlo un niño genio, estamos descuidando otras áreas de su vida. Esa es la verdad. En el caso de María Montessori, lo mismo. A pesar de que su método y su filosofía educativa es más bondadosa, es más enfocada también al niño y a sus procesos, la realidad es que, como ya lo he comentado en otro video, este
método pareciera ser muy natural, pareciera ser muy favorecedor de la libertad, de la independencia, pero no es un método que persiga la naturaleza, no es un método que persiga el curso natural del aprendizaje. Por esto lo digo. En algún momento recuerdo que cuando yo traté de implementar el método educativo de Charlotte Mason, este método educativo me pareció fabuloso porque dije, vaya, es como hacerle la vida al niño para el niño, o sea, es hacerle un mundito al niño. Y me pareció fabulosa la idea y compré materiales, los juguetes que recomiendan, empecé a hacer las letras de lija, los números de lija, el de la arena, le preparé su ambiente, ¿verdad? Con el mobiliario a su tamaño y demás. Pero ¿qué me percaté yo? Que esto propiamente no es una fase natural. También te venía, y lo recuerdo muy bien, una tablita donde te decía, tu hijo a tal edad debe hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y de repente decías, mi hijo ya tiene 3 años y no ha logrado hacer esto que tiene 2, y se lo dabas para que lo desarrollara y pudiera hacerlo, y te dabas cuenta que verdaderamente no era su tiempo, no era su momento, y que no todo lo que se dice que es una etapa tiene que entrar forzosamente en tu hijo. Sí hay cosas que a grandes rasgos tú puedes envolver, pero no puedes hacer como tal una cuestión muy específica, o pasos muy específicos para ciertas edades. Entre otras cosas, debo admitir que con el tiempo me fui dando cuenta con esto, me fui dando cuenta que estaba yo agobiada por mantener esos principios que da el método en cuanto al orden de las cosas, a la seguridad de las cosas, que todo esto permite favorecer la independencia del niño, ¿verdad? Su interacción con las cosas de una forma mucho más segura para él. Pero ciertamente es que sí se puede caer en el agobio. Yo caí en el agobio cuando ya veía que, vaya, mi niño ya tiene que cocinar y está chiquito y tengo que comprarle la silla alta que le va a hacer nivelarse a la barra para que él pueda partir, para que él pueda hacer esto. Pero es lo mismo, es correr, es una carrera contra reloj. Quiero que mi hijo haga esto, y ya está en edad de hacer esto, y ya quiero que ahora haga esto otro, ya tiene que aprenderse esto, y la verdad es que eso rompe por completo la naturaleza del aprendizaje, la rompe por completo, ¿sí? La verdad es que yo me cansé prontamente de este método y no quiero echarlo a la basura porque verdaderamente tiene principios que son valiosos. Yo creo que de todas las filosofías siempre hay algo bueno que aprender, siempre hay algo que rescatar, que recuperar, pero es importante que seamos críticos, que observemos los resultados. Y sobre todo, y algo a lo que pude concluir yo en todo ese tiempo es que, y de hecho hasta lo anoté, todo lo que no es natural produce agobio, ¿sí? Todo lo que no es natural produce agobio, ¿sí? Querer acelerar los procesos de aprendizaje en los niños, ¿no? Por ejemplo, que ya tome la jarra el niño y sirva con la jarra a su vasito, y que ya sepa partir y que ya sepa hacer ciertas situaciones, todo eso produce agobio porque no es el momento del niño, ¿sí? Ya después yo entré al método de Charlotte Mason, un método que personalmente me gusta mucho, creo que es el que más recomiendo de todos, porque creo que se ocupa mucho tanto por la parte espiritual, que es de hecho lo primero. Creo que lo primero que tenemos que fortalecer en nuestros hijos son los valores, es la parte del carácter, la parte del espíritu. Creo que es lo primero que tenemos que atender cuando nuestros hijos son muy pequeños, ¿sí? Y no lo podemos hacer bajo filosofías extrañas o bajo psicología. La verdad es que la palabra de Dios, la Biblia, en las escrituras encontramos todo. En las escrituras encontramos el momento de la caída del hombre, el por qué la condición del hombre es de pecado, porque hay corrupción en el corazón humano, porque todo lo que el hombre piensa y hace es de acuerdo a la corrupción.
y por qué lo único bueno que tenemos procede de Dios, como una gracia, como una dádiva, como una misericordia hacia nosotros. Porque este método verdaderamente, o toda esta filosofía educativa de Charlotte Mason nos ayuda a valorar a la persona desde que nace como una persona capaz de hacer las cosas por sí misma, y basados en la capacidad, o más bien en la concepción de que el niño es capaz de interactuar con su medio y aprender de él, es que todas las fases se van a dar a su ritmo verdaderamente, no siguiendo ni persiguiendo como tal un currículo, porque creo que hay quienes aún en el método de Charlotte Mason pueden perseguir un currículo. Hay también quienes no lo hacen. Yo llevé Charlotte Mason, los principios de Charlotte Mason, la filosofía de Charlotte Mason me encantó, la apliqué en casa y no seguí ningún currículo. Hoy día mi niño, que empezó con él, tiene 13 años y es una persona que ama leer, le gusta la lectura y ha aprendido que la lectura es un recurso para seguir creciendo, para seguir madurando, para seguir entendiendo y comprendiendo la vida. Por eso es que este método particularmente creo que sigue la línea de aprendizaje natural, ¿sí? Porque ayuda a los papás a ver a los hijos de una manera correcta, en una manera en la que sabemos no tenemos que reducir su mundo, como decía Charlotte Mason, al nivel del niño, ¿verdad? Y esto sí lo decía por el método de María Montessori, porque sabemos que fueron contemporáneas y de hecho, pues es interesante. De hecho, Charlotte Mason hizo una carta dirigida a María Montessori donde pues hace ciertas observaciones a su método. En este sentido, pues me gustaría solamente añadir que estas situaciones que se producen naturalmente no van a producir un agobio en nuestras vidas, no van a hacer no van a traernos una falsa necesidad de las cosas externas. Sabemos que lo elemental está en las escrituras, sabemos que lo que nuestros hijos deben de aprender en esa primera infancia es a formar su carácter, y no lo pueden formar a través de otro tipo de literaturas que no tienen inspiración divina. Tienen que aprender directamente de las escrituras, porque es el creador mismo el que nos habla a través de ellas para decirnos lo que somos, para decirnos cuál es la finalidad de nuestras vidas, para dictarnos el camino que debemos transitar y por el que nos va a ir bien, ¿sí? Que es parte de algo que el método de Charlotte Mason recupera y que es bastante noble, porque tiene bastante sentido el poder conferir a nuestros hijos primeramente un carácter, más que cualquier otra cosa, el carácter. Con el carácter vamos a erradicar las malas actitudes, con el carácter vamos a erradicar las quejas innecesarias, vamos a conferir a nuestros niños un significado de vida, vamos a conferirles también un sentido trascendental de vida. Una persona que sabe que su vida es corta y que nada más aspira a llegar a viejito o a morir en un accidente, pues da igual cómo vive, da igual si mata a otra persona, si se hace rico robando, da igual, verdaderamente da igual. Pero cuando una persona tiene el sentido de la eternidad en su corazón, esta persona va a alcanzar un nivel de piedad que le va a conferir a todos sus días un significado mayor. Por eso, me gustaría pues extenderme más en este tema. La verdad es que me apasiona mucho hablar sobre esto, pero yo les puedo decir de primera mano, en mi experiencia, que el aprendizaje natural no va a producir un agobio, ¿sí? Vamos a poder hacer uso de elementos que tenemos a la mano. Nuestros hijos van a aprender a cocinar cuando tengan que aprender a cocinar. Nuestros hijos van a aprender matemáticas cuando tengan que aprender matemáticas. Y créanme que no tarda mucho tiempo en que eso suceda naturalmente. Mi hijo ahorita tiene 5 años. Él comenzó sus inquietudes hacia las matemáticas, yo creo que desde que tenía unos 3 años. Y ahorita es un niño que cuenta, que entiende perfecto el uso de las matemáticas. Ha podido llegar a una comprensión de las matemáticas por la simple manipulación de las cosas. Por eso Charlotte Mason hablaba de las matemáticas manipulativas. Y bueno,
¿Qué más puedo decir en este apartado? Sino invitarte, exhortarte a meditar en esta situación. Lo natural no te va a producir agobio, porque está al alcance de tu mano, porque está al alcance de la experiencia que puedan adquirir tus hijos en su vida cotidiana. No necesitas grandes cosas, ni programas, ni planes de estudio. Realmente lo único que necesitas es tener la disposición de atender el espíritu y el carácter de tu hijo, brindar una atmósfera en tu casa que sea propicia para el aprendizaje, para el gusto por aprender, y que con base en todo esto tú puedas conferirle a tu hijo esta parte de sentido del conocimiento, del aprendizaje, del valor del aprendizaje y del valor de sus propias habilidades para ponerlas en uso y para sentirse útil, ¿sí? A los niños les encanta sentirse útiles y muchas veces perdemos el foco de esto cuando estamos tan preocupados porque aprendan mucho conocimiento. El conocimiento no debiera de ser el fin, debería de ser solo el medio que utilizamos para que nuestros hijos se sigan desarrollando, para que sigan formándose de acuerdo a lo que son. La realidad es que cuando nosotros no seguimos un currículo y permitimos que nuestros hijos, basado en sus intereses y en las necesidades que ellos ven apremiantes, ellos puedan acceder a este conocimiento y puedan desarrollarse en el marco de lo que son, no de lo que el programa dice que deben ser o de lo que el sistema educativo basados en el análisis o perfil psicológico deben de ser. Es importante que podamos confiar en los procesos de aprendizaje que se dan en nuestros hijos de forma natural. Otra de las realidades del homeschooling es precisamente cómo elegimos un método sobre de otro, cómo elegimos un programa educativo sobre de otro, o incluso qué herramientas, qué recursos, qué instrumentos utilizamos al momento de acercar a nuestros hijos al conocimiento. La verdad es que cada familia tiene objetivos claros o procuran tener los objetivos claros, y si no, por lo menos empiezan a caminar en dirección de algo. Muchas familias evidentemente van a tomar el camino del intelecto, el de formar a sus hijos y prepararlos intelectualmente, académicamente, y muchas otras familias que yo creo que en este sentido podemos hablar de dos grupos de familias: los que se preocupan precisamente por estas situaciones académicas del intelecto, y otras familias que se ocupan por la parte espiritual, por la parte de formación del carácter. Es muy claro que para todas las familias va a haber, o si no hay como tal, pues van a buscar la combinación de varios elementos que puedan incorporar en casa y les permitan alcanzar sus objetivos. Yo, por ejemplo, en mi casa, con mi familia, con mi esposo, hemos decidido que lo vital durante los primeros años formativos de nuestros hijos es el carácter, el espíritu, el desarrollo de buenos hábitos, más que la parte académica. Creemos que estamos en un siglo donde la digitalización ha permitido a las personas acceder al conocimiento de manera inmediata, ¿verdad? Aunque sabemos que no hay accesibilidad en todos los espacios, pues sí sabemos que este conocimiento ya no es como tal una habilidad que deba tener las personas, sino más bien deben de tener la habilidad de resolver problemas de la vida cotidiana, y para esto pues sí es necesario que echen mano de ciertos contenidos académicos que les permitan ayudar a resolver los problemas de su vida cotidiana. Pero nosotros estamos muy convencidos que si nosotros formamos lo académico y descuidamos la parte espiritual de nuestros hijos, o formamos el intelecto y la parte del carácter queda descuidada, van a llegar adultos teniendo conocimiento en la cabeza, pero nada de moral, nada de valores, nada que confiera a su vida un sentido de vida eterno o trascendental. Yo creo que estos primeros años formativos de nuestros hijos nos ayudan a poder instruirles, a poder formar en ellos esta base moral, esta base de valores
que va a ser todo el sentido cuando llegado el momento en el que ellos tengan la oportunidad o el acercamiento a los contenidos académicos con una mayor formalidad, ellos puedan acceder de una manera sumamente ética y consciente en todos los aspectos de su vida. Por eso me gustaría aclarar que de acuerdo a esto, de acuerdo a este enfoque que le quieras dar en casa, a estos objetivos que te lleven o que te han llevado a asumir la educación de tus hijos, pues puedas optar por uno u otro. La realidad es que debemos de replantearnos que estas realidades están presentes. Hay quienes se ocupan por el intelecto, hay quienes se ocupan por formar carácter y espíritu, y que ciertamente debemos considerar y replantear todas estas situaciones que nos han llevado a tomar una decisión y optar por la que sea más adecuada.